Hablar sobre los aspectos del proceso de adolescentes infractores. Tenemos el gusto esta vez de tener un amigo de la casa como el doctor Luis Charles, así que sin más ya le dejamos en el uso de la palabra. Luisito. Hola, gracias. Hola a todos, espero que se encuentren bien y como siempre les digo, es un placer, un honor para mí estar acá y los dos conceptos, placer y honor, porque como todos saben, hay placeres que no son honoríficos y hay honores que no son placenteros. Pero estar acá compartiendo esta actividad esta mañana es un honor y es un placer. Voy a desarrollar un poco los aspectos procedimentales, sin perjuicio que, bueno, estoy a las órdenes si quieren entrar en algún momento a cuestiones de fondo o alguna otra cosa, y sin perjuicio de que explicarles que también es difícil desarrollar un proceso en una hora o una hora y pico, aunque Marco Ceja muy generosamente me cedió una parte de su tiempo, pero es muy difícil hacer un proceso en esto, así que no tengo problema en, si te lo consideran el caso, volver, y sé que hay cierta preocupación e inquietud por eventuales subrogaciones que puedan ocurrir a partir de la ley de rendición de cuentas, y siempre digo lo mismo, nadie lo sabe todo. Hay que saber el teléfono de los que saben y eso procúrese conseguir el teléfono de alguien que sepa si tienen alguna dificultad en su momento. Yo sé poco o nada, pero por supuesto que estoy enteramente a las órdenes de todos los que me quieran llamar y le puedo dar mi teléfono sin ningún problema. Yo llamaría a alguien que supiera algo, no a mí mismo. Pero si alguien considera que yo puedo por lo menos escucharlo cuando tengan alguna inquietud, les paso mi teléfono, de eso no hay problema, y es lo primero que se los digo, miren, lo digo ahora, mi teléfono es 092 09 09 99, bien fácil. No hay problema en llamarme, no sé nada, pero los puedo escuchar y decir, wow, tendríamos que conseguir a alguien que sepa de algo. Pero bueno, hecho esta precisión, les quiero señalar que si José Hernández resucitara y volviera a escribir el Martín Fierro, seguramente lo escribiría igual, porque responde a la idiosincrasia de la sociedad, a la forma de que somos. Solo tendría que cambiar hoy una partecita, y esa que dice andá y hacete amigo del juez, la tendría que cambiar por andá y hacete amigo del fiscal. Indudablemente ese es el cambio más sustancial porque es un cambio de idiosincrasia. Voy a comenzar con el origen, es decir, del proceso. No el origen como queda opuesto, no nos interesa ni los principios, vamos a ir a una cosa más práctica. Pero sí, hay tres formas de iniciar una investigación en materia penal, ya sea penal de mayores o penal de adolescentes. Tres formas. Y ahí voy a arrancar. Esas tres formas son la flagrancia, la denuncia o instancia, o por iniciativa del Ministerio Público. Esas son las tres formas que puede iniciarse una investigación. La flagrancia se encuentra regulada en el 219 del CPP. El término viene de eso de la flama que arde, todavía está ardiendo. A diferencia de lo que suele en otros regímenes, por ejemplo, como el chileno, que dice que flagrancia es 12 horas, o en el peruano, que habla de, dice, 24 horas, nosotros no tenemos un tiempo de qué es flagrante, sino que es un concepto. Se habla de básicamente 3 o 4 hipótesis. Cuando la persona es sorprendida en el acto mismo de cometer el delito, es decir, te agarro con las manos en la masa, pronto. Cuando inmediatamente después de la comisión del delito, la persona es sorprendida huyendo, ocultándose, o en cualquier situación o estado que haga presumir la participación y al mismo tiempo sea designado por la persona damnificada o testigos presenciales hable como partícipe en el suceso. Es decir, dos conceptos en Me encuentro en una situación sospechosa inmediatamente después de la comisión del delito,
y está el damnificado de los testigos que me indican, me señalan. La tercera hipótesis, cuando en un tiempo inmediato a la comisión del delito, a la persona se le encuentran los efectos o objetos procedentes del mismo, las armas o instrumentos, o presentando rastros o señales que hagan presumir firmemente la participación. Y después, en caso de fuga, legalmente detenido. Indudablemente exige una interpretación doctrinaria, jurisprudencial, que es eso de inmediatamente. Porque, les repito, a diferencia de otros sistemas, el nuestro no tiene un límite temporal. Entonces, depende de la casuística, depende del caso concreto, nos llegan apelaciones varias veces por este problema de la flagrancia, y siempre digo lo mismo y en todas las sentencias le termino poniendo una frase como esta. Siempre tenemos que actuar, especialmente esto es para los fiscales, pero bueno, también para nosotros los jueces, con un criterio de prevención de problemas. Es mucho más fácil librar las órdenes de detención que en el caso de los adolescentes. Me adelanto a decirle que conforme lo que prevé el 74, la orden de detención es algo excepcional, lo dice expresamente el artículo 74, que después evitar que después los problemas cuando los tiene usted ahí arriba de la mesa tiene que resolver si hay flagrancia o no hay flagrancia. Porque he visto de todo, he visto con la flagrancia personas que lo han perseguido, desaparecido y quizá no sé cuánto estaban ahí con las cosas, y bueno, y la gente quiere sostener que eso es flagrancia y a veces no lo es y tenemos un problema, dice, grande. Ahora, también hay un problema con esto de la detención, ¿no? No me quiero seguir el orden lógico, pero he visto también, esto es una crítica importante, que cuando la persona es liberada porque no fue detenido en forma, estos jueces de garantías y su resto del concepto de juez de garantía, que le dicen, bueno, te tuvimos mal, te doy libre, pero a partir de este momento te detengo. Eso no me parece muy modestamente, y todas son opiniones personales, el derecho es recontraopinable, no soy dueño de la verdad en ningún orden, pero no me parece realmente que un juez de garantía te digo, te libero acá porque la policía te detuvo ilegalmente y yo en el mismo acto te estoy deteniendo por una orden mía. Por lo menos seamos un poco más prudentes, dejemos ir lo del juzgado, pasar un tiempo y bueno, ahí largo la orden de detención, pero no te puedo tener en la misma sala. Me parece, estoy abierto a todas las opiniones, pero ese es mi criterio personal, yo no creo. Le requiero con que garantías pueda. Te libero ahora y en este mismo acto te detengo. Así que la flagrancia es una de las primeras formas. La segunda, cuando no hay flagrancia, se requiere una orden de detención. Para eso tiene que haber elementos de comisión suficientes y tiene que ser una orden escrita del juez. La orden de detención, que en materia de adolescentes es excepcional, lo dice expresamente, tiene que ser una resolución fundada del juez. Tenemos que decir por qué, y entonces la fiscalía me tiene que decir por qué quiere la detención de esa persona, me lo tiene que explicar, fundamental, y yo tengo que dar una orden fundada. Ya hemos visto, en materia de mayores, que es lo que me ocupo, les repito una vez más, dice apelaciones contra las órdenes de detención, porque o no están fundadas, o no dicen claramente el delito por el cual se busca, o lo que sea. Así que es una cosa que a veces podemos hacer automáticamente, me dicen, me lo pidió una orden de detención, es un momento para pensar, momento que es excepcional para adolescentes, pero que necesita una resolución fundada por parte del juez. Y no confundir. Una cosa es la orden de detención y se limita a eso. La orden de detención es, como dice el nombre, para detener, pero no me autoriza ni a allanar una casa ni a incautar objetos. Son órdenes diferentes. Yo para allanar necesito una orden de allanamiento, para incautar objetos necesito una orden de incautación y para detener necesito una orden de detención. Me he encontrado casos que la policía con una orden de allanamiento fue y allanó, detuvo e incautó. Eso no está técnicamente correcto. ¿Por qué? Porque si yo voy con una orden de allanamiento, por lo menos ese es mi criterio personal,
no me pueden sostener que hay flagrancia, porque no hay esa sorpresa. Si yo voy a buscar, a allanar la casa de Mesere, que debe tener de todos los, bueno, todas las cosas ilícitas en la casa, seguramente Mesere tiene droga, cocaína, todo lo viene por haber, objetos robados y todas esas cosas, no creo que exista esa sorpresa de la flagrancia. Entonces necesito una orden de detención. Y es eso lo que le decía al comienzo. Por lo menos tengo que evitar problemas. Entonces, es mejor pedir las órdenes, ir con todas las órdenes armadas, y no después a horas judiciales discutiendo si había flagrancia o no, si yo estaba autorizado a detener, si podía hacer esto o no podía hacerlo. Eso es lo que considero, pero bueno, después nosotros como jueces estamos llamados a resolver. Y voy a tener que decir, ¿podía incautar? No podía incautar. ¿Podía sanar? ¿Podía no sanar? ¿Podía detener? No detener. Para mí son órdenes diferentes y eso es un momento clave. Clave, porque los problemas que tengo al comienzo, después no los puedo subsanar seguramente. Bueno, les decía que la primera forma de iniciar es por eso de flagrancia. La segunda es la denuncia o la instancia. Ustedes saben que hay delitos que se castigan a instancia del ofendido. Están enumerados, se lo podría decir, pero no sé si les interesa, es rapto, estupro, traumatismo, lesiones ordinarias intencionales, lesiones graves culposas, difamación, injuria, dice apropiación de cosa partida o vida por error, violación de la propiedad literaria y artística, violación de las marcas de fábrica, violación de privilegios industriales, patente de invención, insolvencia fraudulenta, sustracción, retención de menores contra la voluntad de los padres, tutores, curadores sin agravantes específicas, amenazas, casa abusiva, penetración ilegítima en fondo ajeno. Todos estos delitos requieren instancia. No requieren instancia, y antes sí lo requerían, los delitos sexuales. Acuérdense que desde la ley 19.580, todos estos delitos pasaron a ser perseguibles de oficio en todos los casos. Bueno, la denuncia y la instancia tienen una serie de formalidades. La denuncia se puede hacer por escrito o verbal, está bastante bien regulada en el código, tiene que contener una serie de cuestiones, y puede ser, la instancia puede ser escrita o verbal, escrita necesariamente cuando es ante la fiscalía, puede ser escrita o verbal. Necesariamente escrito si es ante la policía, y la puede firmar el escritor, el interesado, y si no sabe o no puede firmar, la puede hacer con una impresión dígito pulgar izquierdo. Y la fiscalía tiene la obligación de explicarle en qué consiste la instancia. El derecho está caduca a los 6 meses, eso no ha variado. Lo que sí varía en el código, y es una innovación importante, me parece, es que puedo desistir de la instancia antes de que la fiscalía formalice la acusación. Antes del CPP, era como el momento del matrimonio. Usted hablaba en el casamiento, hablaba en ese momento o casaba para siempre. Ahora, yo puedo hacer la instancia y puedo desistir antes que la fiscalía formalice la acusación. Con lo cual implica, yo puedo tener a una persona formalizada, esa persona puede estar con una medida cautelar de la más rigurosa, o por lo menos la rigurosa que sea aplicable, y yo puedo venir víctima y desistir. Tiene que ser antes de la acusación. Para que el desistimiento sea eficaz, tiene que aceptarlo la otra parte, si lo tiene que aceptar el imputado, tiene 3 días para hacerlo de la notificación. Si no manifiesta en ese tiempo, se entiende por aceptado el desistimiento. El desistimiento aceptado pone fin al proceso, no puede volverse a iniciar por los mismos hechos y extiende sus efectos a todos los copartícipes del delito. Marcos está pidiendo la palabra. Bien, Marcos. Hola, buenos días para todos. Luis, te quería hacer una pregunta. A ver qué opinabas vos. Sí. Viste el tema que hablabas de cuando está mal hecha la detención, ¿no? Sí. La primera etapa es el control de detención de la audiencia. Sí. Todavía no seguía esa etapa, prometo llegar. ¿Cómo? Todavía no seguía la audiencia de control de detención, voy a llegar, ¿eh? No, por lo que dijiste de que en la audiencia se liberaba a la persona
persona y se la ponía presa en el momento. Sí. A mí me ha pasado tener que liberar en la audiencia de formalización, ¿no? Pero la persona está citada y tiene que estar ahí en la audiencia. Lo que no quita es que quede libre y después, cuando llega la etapa de imponer medidas cautelares, se le imponga la prisión preventiva. Yo lo he hecho así, la persona no se puede ir de la audiencia porque tiene que estar en la audiencia. No es que uno lo deje detenido en el momento. Bien, te digo, voy a llegar a ese tema de la audiencia, esto fue un solo adelanto, pero he visto audiencias con jueces que expresamente ante el periodo fiscal largan ahí adentro de la audiencia la orden de detención. Dice, usted estaba mal detenido y ahora pasa a quedar detenido porque yo le estoy dando la orden. Eso es lo que me parece que está técnicamente mal. Si la persona estuvo mal detenido en el origen, solo largué, ahí está como una persona libre. ¿Está? Si el tipo me dice, la persona, perdón, me dice, no, yo me quiero ir, yo no lo puedo detener contra la voluntad, mantener ahí contra su voluntad porque es libre, se puede ir. Ahora, si él permanece ahí y acepta seguir en esa condición, sí, lo que no le puedo largar es una orden, me parece. Miren que es opinable todo. No me parece que esté bien desde mi punto de vista que el juez de garantías diga, esta persona está ilegalmente detenida porque la policía lo hizo sin una orden del juez, o lo hizo no estando en flagrancia, lo hizo sin elemento de convicción, o por la circunstancia que sea. Y sobre ese acto de que lo tengo ahí, le digo, por un lado, está mal detenido y por otro lado, te detengo ahora. ¿Me entiendes, Marco? ¿Está? Pero si él permanece ahí como persona libre, no, eso no hay problema que siga el proceso en esas condiciones. Lo que no podría seguir estando detenido. ¿Me entiendo? Y eso es una parte re importante, porque, y ya voy a ir a eso. La tercera forma de iniciar es por iniciativa del Ministerio Público. La Fiscalía tiene la posibilidad de iniciar una investigación. Así que tenemos la flagrancia, la denuncia o instancia y la propia iniciativa del Ministerio Público. Cualquier persona puede poner en conocimiento del Ministerio Público la comisión de un hecho ilícito, cualquiera. La denuncia se puede formular también ante la autoridad administrativa, si la policía, prefectura, o ante el tribunal con competencia penal, dice el código. En este caso, el tribunal lo que tiene que hacer es derivarlo inmediatamente a la fiscalía. La pregunta que me hago, y para que la piensen nada más, si yo puedo hacer una denuncia ante un juez de paz. Por ejemplo, estoy en un departamento del interior, zonas alejadas, puedo ir a hacer la denuncia ante el juez de paz. Acuérdense que las fiscalías van a estar en la capital departamental o a veces en alguna ciudad, pero no están en todas las localidades las fiscalías. La bandera del Estado no está en todos los pueblos por el Ministerio Público. Sí lo estaba por los jueces, ahora no tanto, pero se mantiene mucho más flameando la bandera. Entiendo que no. ¿Por qué entiendo que no puede hacer la denuncia? Por más, sé que hay reglas de acceso a la justicia y eso es a favor de que sí, pero si voy a lo que dice expresamente el CPP, dice tribunal con competencia penal. Y el juez de paz no tendría esa competencia penal, me podrían decir, bueno, una competencia de urgencia, pero es una competencia de urgencia derivada. Pero es un problema a resolver o a pensar, por lo menos, si la persona puede ir a un juez de paz y hacer la denuncia cuando lo que el CPP dice es que la puede hacer ante un tribunal con competencia penal. No cabe duda que el juez de paz no tiene esa competencia penal, por lo menos no tiene la competencia originaria, pero sí militan razones de facilidad de acceso a la justicia. Si ustedes me preguntan, si voy al texto de la ley, del código, diría no. Si voy a la facilidad de acceder a permitir que la persona tenga su día ante el tribunal, plantee su problema, tengo que decir que sí, porque quizá, no sé, si estoy en Baltasar Lum, capaz que no me es fácil ir hasta Bella Unión para hacer una denuncia, o si estoy, en Freire Muerto, ir a Amigo.
es costoso. Capaz que no es tanto las distancias, siempre digo lo mismo, sino que no todas las posibilidades. Personas tienen la posibilidad de pagarse un ómnibus, tener un boleto para ir a hacer una denuncia, y capaz que no la quiero hacer ante la policía. Usted me puede decir, bueno, andá y hacerlo en la comisaría. Pero si yo tengo que denunciar a los propios funcionarios de la comisaría porque hubo una cosa que no me gustó, que considero delictivo, es muy difícil hacerla ahí. Entonces creo que hay que facilitar el acceso. No creo que la fórmula del código sea la mejor cuando dice eso, tribunal con competencia penal, pero bueno, es algo que hay que tomar una decisión. Esas son las formas de iniciar una investigación. Marco planteaba un problema que es importante y tiene muchas repercusiones. Los mexicanos le dicen a la audiencia esta de formalización, le dicen como audiencia de combo, porque tiene muchas cosas. Y es cierto, hay un pequeño combo allá adentro. La primera cuestión a resolver es eso de la detención. Si la persona está bien detenida o mal detenida. Con esta peculiaridad que no es menor y miren los problemas con que nos encontramos. Si el juez dice que está bien detenido, voy a seguir para adelante, sigue para adelante porque está bien detenido, las apelaciones son sin efecto suspensivo, me apela a la defensa de esa detención porque la defensa dice que está mal detenido. El juez sigue para adelante con la formalización, con las medidas cautelares. ¿Cómo se apela a la detención? El régimen tradicional, si fuera del 365, es por escrito en el plazo de 6 días hábiles. 6 días hábiles para la defensa, 6 días hábiles para el trasladado de la contraparte. En cambio, formalización, medidas cautelares, son el 365, es decir, en exposición verbal. Por lo tanto, al tribunal le llega primero la apelación de la formalización y de las medidas cautelares, y sabemos que está apelado la detención, pero no nos llega. Ni siquiera podemos contener la apelación de la formalización porque no nos da el plazo para esperarlos. Entonces podemos estar diciendo, si usted está bien formalizado, y a los días nos viene la apelación de la detención y decimos, usted estaba mal detenido. Con lo cual, creo que ese es uno de los problemas que tiene el código importantes, tiene más, en mi opinión, muy modesta por supuesto. Creo que la apelación de la detención necesariamente debería hacerse en régimen de audiencia. No es lo que dice el código. A veces algunos jueces lo hacen apartándose del texto del código y lo hacen esa apelación, hacen exponer los agravios ahí. Creo que no es lo jurídicamente correcto, pero que prácticamente sí, el tribunal no debería pronunciarse sobre la formalización sin previamente, si yo no sé si la persona estuvo bien o no detenida. Pero es un problema práctico que no encontramos, un problema originado en la letra del código que te dice, la detención no lo dice, entonces va al régimen general de apelaciones, en cambio la formalización y las medidas cautelares van al régimen especial del 365. Sabemos que es un sistema acusatorio y adversarial donde el juez no actúa de oficio, sino que es necesario que la Fiscalía solicite la formalización con elementos objetivos suficientes. Recuerden, para formalizar lo que se exige es eso, elementos objetivos suficientes de la existencia del hecho y la participación del imputado. Una cuestión no gramatical, sino más que trascendente, porque para la prisión preventiva lo que se exige es semiplena prueba. Y es un poco más de calidad la semiplena prueba que los elementos objetivos suficientes. En la solicitud de formalización, volviendo al tema, la Fiscalía tiene que pedir una serie de cosas, tiene que indicar una serie de elementos. Tiene que identificar al imputado, al defensor si fue designado durante la investigación preliminar, una relación circunstanciada de los hechos y la participación del imputado, las normas jurídicas aplicables, los medios de prueba que va a hacerse valer, medidas cautelares que piensa y se pedir. Una cosa que me quedó pendiente de la detención, y no es menor porque está expresamente prevista para los solventes, es que en las situaciones excepcionales que la autoridad aprehensora lo va a hacer,
el artículo 76 le prevé que tiene que ser esa detención de la forma que menos perjudique a la persona y su reputación. Tiene el deber de informar a la Fiscalía dentro de las 2 horas de la detención. Para los mayores, en cambio, a partir de la LUC es 4 horas, así ya adolescentes 2 horas. La LUC antes de la LUC eran 2 horas también para los mayores, pero la LUC lo extendió a 4 horas. Y hay que disponer un examen médico para los adolescentes, para constatar la salud física. Bueno, esa audiencia de formalización, esa audiencia que los mexicanos le dicen audiencia de combo y acá le decimos audiencia de formalización. María Elena Aguilar, te pido la palabra. Muy bien, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Luis? ¿Cómo andan todos? Muy bien, gracias. Una cosa, no, disculpa que ya te fuiste, pero quisiera insistir en el tema este que planteó Marcos, porque en definitiva ahí habría una nulidad, entonces. Digo, cuando se plantea en el tribunal, ¿esa posición es tuya personal o es del tribunal? No, yo acá vengo a hablar de posiciones personales. ¿Ah? Después, si quieren, le mando copias de la sentencia que les pueda interesar. Pero yo lo hago acá y respondo por mí mismo. No me gusta comprometer. Cuando yo vengo a una exposición, no me gusta hablar de posiciones de los tribunales, ni las a favor, ni las en contra. Vengo a hablar exclusivamente por mí. Y la finalidad fundamental de esto, escúchame una cosa, es más allá de la posición del tribunal, que siempre digo lo mismo, en Uruguay la jurisprudencia no es fuente de derecho. Por eso a veces me llama la atención y hasta me causa un poco, me hace sonrojar cuando en los debates empiezan a decir, el tribunal dijo esto, el tribunal tal turno dijo esto, el tribunal dijo esto, no, pero si el tribunal dice esto, acá en la jurisprudencia no es fuente de derecho. Ese adagio de que el juez es déspota del futuro y esclavo del pasado no rige. Cada vez que nosotros vemos un expediente, una actuación, tenemos la posibilidad, si lo hacemos fundadamente, de decidir lo que consideremos del caso. Ustedes no están ligados ni por lo que dice un tribunal ni el otro. Piensen, son operadores de derecho. Y para mí, y sigo hablando personalmente, lo importante no es si ustedes dicen lo mismo que yo pienso. Eso no es importante para mí. Lo importante es que ustedes lo hagan razonado, fundado y estudiado. Y después esto es opinable. Pueden tener la opinión de uno, la opinión de otro. Si ustedes lo hicieron razonado, fundado y lo estudiaron, está todo bárbaro. Más allá que después un tribunal u otro les diga, no, nuestra opinión es esto, nuestra opinión es aquella. Pero volviendo al tema que tú me planteas, Elena, sí, esto es muy preciso. Es que a mí no me importa si revocan o no revocan, sino si yo fundamenté algo, ¿no? Está suficientemente fundamentado. Pero te pregunto, ¿esas situaciones así se han planteado? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Se anula todo? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Había una nulidad? Los tribunales estamos muy divididos, como ustedes lo deben saber y sufrir seguramente. Creo que hay somos 4 tribunales y hay 4 posiciones sobre todo. Y lo único que los 4 tribunales de apelaciones estamos de acuerdo que no hay apelación automática. Fuera de eso, sí estamos en desacuerdo en casi todo. ¿tá? Y todavía en esto, que es el tema que nos ocupa, solo lo que quiero hacer con esta charla y planteando este problema es que ustedes lo piensen y después tomen su decisión. Si a usted le parece, como juez de garantías, que yo puedo decir que la policía te detuvo ilegalmente, y yo te tengo acá en mi sala de juzgado, detenido ilegalmente, y yo resuelvo eso, que la detención no fue legal, si yo en ese mismo momento, obviamente ante un nuevo pedido fiscal, yo puedo decir, bueno, hasta ahora estabas detenido legalmente y a partir de ahora estás detenido legalmente. Mi posición es que no es propio de un juez de garantías eso. Cuando en algún caso, esto estamos todos entre jueces, me lo han planteado incluso en algún momento, hasta en alguna consulta de índole personal, esa que yo les doy en mi teléfono a todo el mundo y no tengo problema. Salvo que esté jugando Peñarol en ese momento. Si está jugando Peñarol, no me llamen. Pero esperan que termine el partido. Y yo les digo esto. Bueno, seamos prudentes. Si está mal detenido, le decimos a la persona,
Bueno, usted no está detenido ahora. Puede permanecer acá y quiere permanecer, es su voluntad. Si la persona me dice, yo quiero permanecer, perfecto, sigo el juicio. La persona me dice, no, yo fui detenido legalmente, me quiero ir. Y se va. Y dejo pasar un tiempito y le largo la bola. Un tiempito me dice, es una cuestión de horas. Y ahí sí puedo, más o menos, si me permiten la expresión un poco académica, blanquear un poco la situación. No te puedo tener ahí mismo en la audiencia, me parece, en mi opinión. Y sé que hay opiniones diferentes, ya que Elena me pregunta, sé que hay tribunales que piensan cosas diferentes, pero bueno, ustedes tienen el desafío de ser jueces, no les importe si el tribunal dice esto, la corte, lo que sea. Somos jueces, gente pensante, tomemos nuestras decisiones, estudiadas, fundadas, razonadas, y yo los aplaudo. Cuando yo veo un trabajo fundado, razonado, lo aplaudo, capaz que se la revoco. Prefiero, les digo la verdad, de a mí depende del juez que estudió y me fundó y lo analizó de arriba para abajo, de abajo para arriba. Y yo después, por esa cosa que tengo en la vida y esta chance casi milagrosa que yo me explico cómo llegué al tribunal, pero las cosas se miraron los planetas y estoy ahí, capaz que se la revoco. Pero prefiero eso a las confirmaciones porque no tienen nada que ver, no estudiaron nada y en 2 líneas me dicen algo. Y yo digo, ni siquiera se pusieron a leer lo que había o a escuchar, no, no leímos más, escuchamos casi, ¿no? Pero yo si estuviera de juez, prefiero eso. Prefiero que me digan, me lo revoquen, porque no coincidan, porque yo lo estudié, que no que me lo confirmen porque está sin haber estudiado nada. Ustedes tomen esas decisiones, piénsenlo. Si a usted le parece que yo como juez de garantías puedo de un minuto para el otro decirle, la policía te trajo ilegalmente hasta acá, pero a partir de ahora soy legal porque yo te doy la orden, me parece que no. Pero respeto a todas las personas, fúndenlo y fúndenlo bien. Y díganme cómo. Pero, y con esa peculiaridad que tiene esto, el sistema de apelación no está bien. Esa apelación de la orden de detención necesariamente en el código, y eso merece una reforma, debería ser también en audiencia. No puede ser que la apelación de la detención a mí me venga después que yo ya tuve que llamar y pronunciarme sobre la formalización y sobre las medidas cautelares. ¿Me entienden a dónde voy? Es decir, usted de defensa me dice, no, la persona está mal detenido. Y como eso por escrito y va y depende está de la oficina, cuando hay otros lados, de un lado para el otro, yo necesariamente me tuve que pronunciar sobre la formalización antes. Y después a los días me llega el problema de la detención. Espero con esto más o menos, Elena, haberte respondido a las inquietudes. Pero te retiro. Todo lo que yo digo acá, hoy, para otra mañana, es mi opinión personal. No voy a comprometer a nadie, porque no me gusta, no es mi estilo. Yo después les muestro sentencias, si quieren, y las vemos y las compartimos. Pero no puedo hablar, soy una persona individual, no soy el tribunal. ¿Seguimos o si quieren plantear algo más esto de la detención? Porque me parece que es un momento importante. Piénsenlo y miren que pueden estar totalmente en desacuerdo con lo que yo les digo. Capaz que me dicen, no, yo te puedo detener ahí. Sí, ese poder podés, y de hecho algunos jueces lo hacen. El problema es si debés. Y en eso, como todas las cosas de la vida, capaz que tenemos opiniones diferentes. Yo creo que no. Creo que por lo menos tiene que pasar un tiempito, una hora, algo, que el hombre se vaya para la casa. Que no es indispensable hacerlo ahí adentro. Yo no puedo tener, me parece a mí, no puedo tener a un tipo en mi sala de audiencia. Cuando vino, además, mal detenido. Creo. Pero bueno. ¿Avanzo? ¿Quieren insistir algo más sobre este tema? ¿Avanzo? Salvo opinión contrario, avanzo. Pero es un tema importante que ténganlo muy en cuenta. Ese es el primer problema que yo voy a tener que resolver en esa audiencia de formalización. Voy a tener que resolver si la persona está bien o mal detenida. Si supero ese problema, y en la mayoría de los casos, les digo que llegan al tribunal están bien detenidos, no se crea que esto es una cuestión de todos los días, por lo menos ni siquiera está planteado el tema,
tengo que pasar al segundo estadio de la cuestión, que es si voy a admitir o no la formalización. Con esta peculiaridad, nosotros como jueces, en este tema de la formalización, ni siquiera con la ley 19.889 con la LUC, accedemos al legajo de investigación de la Fiscalía. Por lo tanto, es un sistema de alegaciones, lo que se llama la oralidad argumentativa. Escuchamos lo que dice la Fiscalía, escuchamos lo que dice la defensa y resolvemos. ¿Somos solo homologadores? No, señores, no somos solo homologadores. ¿La formalización es una mera comunicación? No. Eso ya también, ahí sí hay sentencias hasta de la Corte que dice que no es una mera comunicación. No podemos confundir el código chileno con lo que dice nuestro código. No son iguales, no son calcos y hay cosas importantes que se separan. No es una mera comunicación, no es un simple homologador. Tanto que yo les digo a cualquiera de nosotros, le pregunten a ustedes si para ustedes es una simple comunicación, si mañana me agarran a mí, ahí en su jurisdicción, y me formalizan. ¿Me es un hecho indiferente? Yo creo que no, que por supuesto que no. Primero, me anotase en el registro del ITF. Me suspendé la ciudadanía según el delito que sea. El 80 de la Constitución prevé que si vos procesado ahora sería formalizado, aunque la luz vuelve a hablar de procesados, se los digo por ahí, para que lo tengan presente, en ciertos delitos me suspende la ciudadanía. Si yo quiero salir del país necesito autorización del juez, así que implica restricciones a derechos. Yo no puedo irme a ningún lado sin el permiso del juez. No es una mera comunicación. ¿El juez puede rechazarla? Sí, la puede rechazar. ¿Es fácil? No, no es fácil, porque estamos hablando de alegaciones, no estamos hablando de prueba. Entonces, ¿cuándo la puede rechazar? Y son, por ejemplo, es claro si no hay adecuación típica. Si viene el fiscal y me dice, yo quiero que estoy pidiendo la formalización por una rapiña y me está alegando, son casos extremos lo que le digo, ¿no? Y después veremos. Por no sé, la persona estaba jugando a la mosqueta en la esquina, yo no lo voy a formalizar porque no hay adecuación típica, es claro. O en algún caso que esto sí ha llegado, por ejemplo, a nuestro tribunal, como todo tiene una nota cierta graciosa, a una persona le encuentran un cucharón y una cuchara, y lo formalizan por recetación. A otra persona, que era su vecino, le encontraron también un cucharón y no lo formalizaron. ¿Y por qué? Porque el primero dijo que lo encontró en una volqueta que había en la esquina y no permitió su entrada a la casa. Entonces la Fiscalía tuvo que pedirle al juez una orden de allanamiento y fueron con una orden de allanamiento y le incautaron el cucharón y la cuchara. Y el segundo fue y los entregó así. Dice, no, están acá. Bueno, me tenés que argumentar la situación, es decir, que yo la recibí de la persona que hizo el hurto con conocimiento de la procedencia ilícita, eso. O, eso es un caso, o no me dan los elementos objetivos suficientes, o hay dudas sobre la participación. En este caso es claro que había dudas sobre la participación. Él decía en medio de la audiencia que eso estaba en la volqueta. Y a nadie se le ocurrió alegar o argumentar o decirme cómo que la persona que eso lo había sacado directamente de la casa o lo había recibido de la persona que entró a votar de la casa. Eso sí, nosotros ahí tenemos facultades, no somos honradores, por supuesto que no es fácil porque no accedemos, no tenemos la posibilidad de acceder a la carpeta fiscal y es en base a la argumentación. Pero si no hay adecuación típica, no hay participación, no hay los elementos objetivos suficientes, podemos separarnos. ¿Cómo se apela a la formalización? Ténganlo en cuenta eso. Acuérdense que el rechazo de la formalización es por escrito. Perdón, el rechazo de la formalización es en audiencia. La admisión de la formalización va a depender después si hay medidas cautelares de prisión o no.
Pero tengan en cuenta el régimen recursivo, porque es otra de las cosas que vemos con muchos problemas, que a veces hay confusiones, si es por escrito, no es por escrito, si es en audiencia. Y yo debo entrar a la audiencia, esa es mi opinión personal, debo entrar a la audiencia más pensando que alguien va a quedar desconforme con lo que yo voy a decidir. Es decir, fiscalía o defensa. Si alguien va a quedar desconforme, como la gente en general manifiesta su desconformidad, es recurriendo. Entonces yo debo entrar a la audiencia teniendo conocimiento de cómo son los recursos. Nosotros escuchamos todo lo que viene, lo bueno y lo malo, y a veces digo, no queda muy, que empecemos a pensar, bueno, no, entonces déjenme ver si está la última reforma, y empezamos a ver los pasajes, las hojas, y para allá y para acá, y el defensor dice, no, solo no es el último código, el fiscal dice, sí, déjenme ver, en la ley debería entrar, y eso le sugiero, si tienen la posibilidad, no son tantos artículos como se apelan las decisiones. Entonces, la formalización no es una mera homologación, eso claro, marca el inicio del sumario, dice el código. Obviamente ahí les quedó algo del código anterior, pero está en la ley. La tercera fase para... Hay una consulta. Sí. Si la Fiscalía puede solicitar sobreseimiento sin haber formalización. La Fiscalía puede solicitar el sobreseimiento. No, si no está formalizada la persona, entiendo que es irrelevante, porque si no está sometido a nada, no está, la investigación estaba desformalizada, es una investigación fiscal, así que ella la cierra cuando quiera, la Fiscalía puede no investigar, poner fin a la misma, no le voy a pedir al juez. Me imagino que me están hablando si le tengo que pedir el sobreseimiento al juez. Si no formalicé, no considero procedente. ¿Okay? Si no hay formalización, no, la Fiscalía puede poner el cierre cuando considere el caso. El problema es cuando se formaliza la investigación. El tercer gran grupo son las medidas cautelares. Acá, obviamente, algo que hemos abierto un poquito los ojos. El principio general es que las medidas cautelares se resuelven atendiendo a la carpeta de investigación que lleva el Ministerio Público, siempre que haya podido ser controlado por la defensa. También en base a las alegaciones. Aunque, a partir de la ley 19.889, el 224, le agregan al 224.1 que el juez puede acceder al legajo de investigación, si es la carpeta fiscal, para resolver el tema de la prisión preventiva. Es una cosa que, con mucha prudencia, creo que tiene que ser a pedido de parte, tendría que haberlo pedido la defensa, no propicio que el juez por sí mismo directamente diga, voy a ver el legajo. Propicio que si la defensa me lo plantea, ahí sí lo pienso y lo decido, pero creo que en el sistema acusatorio adversarial me tienen que pedir eso. Lo que sí es importante, y he visto problemas en las apelaciones que llegan en mayores, pero mañana las pueden tener en los adolescentes, es la facultad que tiene la defensa de pedir prueba en ese momento para la medida cautelar. Y si el juez la considera imprescindible, decidir esa prueba. Acá el problema que se plantea más grande son los plazos, porque nosotros tenemos unas disposiciones constitucionales, 24 horas para la primera declaración, 48 horas para decidir si te formalizo o no te formalizo, te proceso o no proceso. Si el plazo me da, bueno, yo puedo moverme dentro de ese plazo para hacer esa prueba. Si no, la cuestión es que no me puedo ir, solo tendré que adoptar la decisión y después ver la prueba. Pero no puedo violentar el plazo constitucional de las 48 horas para tomar una decisión. Eso no lo puedo violentar, obviamente. Si no, estoy en un problema muy, muy, muy grave de responsabilidad. El código nos habla de que es imprescindible. Es un concepto obviamente restrictivo. No es, el principio es que no se diligencia prueba ahí, porque dice, el juez a solicitud de la defensa lo considera imprescindible. Los fiscales se quejan
Y yo creo que en esto tienen razón, de que solo la defensa puede proponer prueba ahí. Y sí, la verdad que tenemos un desequilibrio ahí. Si la defensa me propone una prueba, la Fiscalía debería poder también proponer. En este tema, y yo les digo lo que pienso que, dice, no es políticamente lo más correcto, lo sé, pero esa es mi opinión y yo me la juego en lo que son siempre mis opiniones. Yo creo en este sentido, el CPP anterior, en este aspecto puntual de la prisión preventiva, era más garantista que el de ahora. Ahora, y esto me duele a mí o le duele a quien lo considere el caso. Antes nosotros, la prisión preventiva, digo nosotros, porque yo soy juez de esa época, lo resolvíamos después de haber diligenciado prácticamente toda la prueba. Ahora, yo estoy resolviendo enviar a una persona con una medida cautelar, por ejemplo, de prisión, con unas alegaciones que me están diciendo tengo, no tengo, esto es. Y antes teníamos toda la prueba hecha. Porque, ¿dónde está el desfasaje en esto? Y esto es una opinión como toda, pero esta es más personal que todo, está en esto. Obviamente el código en su modalidad original estaba creado para que todas las personas esperaran el juicio en libertad. Y solo fuera muy, pero muy excepcional estar en prisión preventiva. La gente habla del espíritu del código. Y yo le pongo en las sentencias, le digo, el espíritu del código ha encarnado en distintos cuerpos a lo largo de esta pequeña historia que nos ocupa. Porque ese espíritu tenía un cuerpo cuando el código se creó originariamente en el 2014 y tiene un cuerpo diferente ahora con la LUC. Hay mucho, y ese cuerpo ha sido para restricción de la libertad y a favor de la prisión. Véanlo, si no, en el incremento de las penas, en los casos que no se puede pedir libertad anticipada, en los casos en que necesariamente el fiscal tiene que pedirme prisión, y hasta en los riesgos. Solo digo ni que esté bien ni que está mal. Digo, ese espíritu ha encarnado en distintos cuerpos. Y no cuando me hablan de espíritu de código, les digo eso. ¿A qué espíritu se refiere? ¿Al primer cuerpo? ¿Al último cuerpo? Pero, como ese espíritu ha cambiado, y es cierto que el principio está del estado de inocencia, y está muy bien, y lo propicio, y estoy totalmente de acuerdo, pero no cabe duda que la mayoría de las personas, no digo la mayoría de personas, pero por determinados delitos, se sigue siendo en prisión. Las personas no esperan el juicio de libertad en los delitos que llamémosle graves. Y si no, miren las estadísticas del comisionado parlamentario o la que gusten mirar, del Ministerio del Interior, comisionado, cómo se han incrementado las personas presas. Y siempre recuerdo esta historia. Cuando vino un día, y esto recién empezaba, el código todavía no estaba vigente, vinieron unos cordobeses a darnos un curso, capaz que alguno de esos estuvo. Y del curso lo que más me acuerdo es esto. Nos dieron unos aparatitos para votar si nosotros las cosas. Y la persona planteó, era un homicidio, y a ver si lo metíamos preso o no lo metíamos preso con medida cautelar. Había fiscales, jueces, defensores. Hasta los defensores votaron a meterlo preso al tipo que lo que había hecho era matar a otro en una pelea. El señor que vino se agarraba la cabeza y casi se le caían las lágrimas. Pero usted piense si eso sigue pasando o no sigue pasando. Entonces, con una persona que además, y esta es otra, la crítica, mire que yo soy a favor del código, no crean que yo le critico al código las cosas que creo que tiene mal y les aplaudo las que tienen bien. Para mí lo más maravilloso que ha tenido el código, y me saco el sombrero, y eso vale el código, es la inmediación. Que todo sea en audiencia, en presencia del juez, fiscal, defensor, no hay plata que lo pague. Antes no nos veían ni las caras los jueces. Las personas iban y pensaban que el receptor era el juez. Eso no hay plata que lo pague. No hay plata. La calidad como ha mejorado el sistema de justicia con la persona en audiencia resolviendo, vale el código, vale lo que sea. Pero así como le digo eso,
creo que hay algunos aspectos para mejorar. Por ejemplo, que el detenido pueda pasar todo el proceso sin declarar. Eso yo no me lo dijeron, les digo la verdad. Yo no tomo como declaración que la persona vaya y me diga cuáles son sus datos personales. Cumple los fines, sí, cumplirá los fines. Pero aún si ustedes miren las películas, el juez en Estados Unidos, que todo tiene origen ahí, le pregunta a usted cómo se declara. Acá no, acá con eso sí. Si la fiscalía no lo quiere interrogar y la defensa no le propuso, podemos hacer un juicio entero y no escuchamos al imputado. ¿Está bien eso? Bueno, capaz algunos consideran que sí. Yo personalmente creo que por lo menos habría que preguntarle en algún momento que podría ser la audiencia de formalización, ¿usted cómo se declara? Bueno, eso no existe en nuestro sistema, no existe ni para los mayores ni para los adolescentes. Lo que dice nuestro código es que no puede negarse a proporcionar los datos personales. Y tanto se le pregunta el nombre, domicilio, dónde vive, en qué trabaja. Pero sobre los hechos, si la fiscalía no lo propone y la defensa no lo propone y el juez de oficio no lo puede hacer, entonces se puede ir todo el proceso sin una declaración. Bueno, a veces me parece que somos más realistas que donde tiene todo el origen, que es Estados Unidos, que miren la película, el juez le pregunta, ¿usted cómo se declara? Nosotros no le preguntamos eso. Bueno, esto de las medidas cautelares están reguladas el 224 para la prisión preventiva, 221 dice para las demás. Es importante destacar, con esto también veo algunos problemas, que antes de la formalización, el juez, a solicitud de fiscalía, puede adoptar ciertas medidas limitativas respecto a la persona que no está formalizada. Son medidas muy concretas, básicamente son 4, si tengo una persona no formalizada, pero la fiscalía me puede pedir medidas limitativas, que son fijar domicilio, dice la prohibición de abandonar el ámbito territorial en que se encuentra, o que fija la retención de los papeles de viaje, la prohibición de visitar o alternar en determinados lugares, comunicarse con determinadas personas, siempre que eso no afecte el derecho de defensa. Son medidas antes de la formalización, pero, amigos, lo tienen que hacer en audiencia. El principio del código es en audiencia, y hay que escuchar a la defensa. He visto casos donde el fiscal pide y el juez, por un acto de fe, sin escuchar a la defensa, ¡paf!, las pone. No. Yo tengo que hacer una audiencia, darle la posibilidad de defensa de oponerse, decir lo que se considere el caso, y resuelvo. Pero es siempre eso de las dos campanas. En todos los órdenes de la vida, el código es audiencia y escucho a las dos partes. Después resuelvo. Como note, el tiempo avanza y como verán, hay muchas cosas interesantes, me parece a mí por lo menos interesante, capaz que están todos aburridos durmiéndose, pero para mí es interesante. ¿Qué pasa después de esa audiencia de formalización? En materia de adolescentes, hay que tener en cuenta una serie de pautas específicas que da el 76. Y eso es muy, pero muy importante. Pautas que no están para los mayores. Primero, no puedo fijar medidas cautelares o incrementar el rigor de las medidas cautelares, ni tampoco de la sentencia definitiva, argumentando situaciones de pobreza, marginalidad, exclusión o falta de contención familiar. Yo no puedo fundar que voy a aplicarle tal medida a un adolescente porque es pobre, porque no tiene familia. ¿Qué dice el 76 del Código de la Niñez? Dice, estos supuestos son motivos para que fiscales y jueces adopten medidas de protección de los derechos, pero no para que se lo mande para adentro o le imponga una medida más rigurosa. Otro tema interesante que también está previsto para los docentes es que en toda intervención de la Fiscalía durante la investigación preliminar, es decir, antes de la formalización, o en las audiencias en que participa el adolescente, se tiene que procurar la participación de los padres o responsables. Procurar, si ustedes sabrán,
tanto como eso, que a veces eso es imposible, pero procurar, yo tengo que intentar procurar de que participen los padres o responsables. Hay ciertas cosas que son especiales y no más especiales. Durante el proceso de adolescentes hay que diligenciar necesariamente cierto medio probatorio, que es el testimonio de la partida de nacimiento, o en su caso cédula de identidad. No puedo llevar a cabo un proceso sin haber diligenciado ese medio probatorio del testimonio de la partida de nacimiento o de la cédula de identidad. Es preceptivo, consagrado así. A su vez, dentro de los 15 días que tuve la audiencia de formalización, 15 días de la audiencia de formalización, hay que disponer, dice, un informe técnico respecto a los adolescentes, que es una evaluación médica, psicológica, socioeconómica, familiar y educativa. 5 rubros: médica, psicológica, socioeconómica, familiar y educativa. 15 días desde que hice la audiencia de formalización. Medidas cautelares en cuanto a los adolescentes. Sí, gracias, este es el amigo que tengo encima. Sí. Si falta ese informe técnico y se dicta sentencia definitiva, ¿para vos la sentencia es nula? Bien, yo creo... hay que repetir la pregunta porque sí, me está preguntando acá el enemigo, esto es Mercedes, ¿cuál es mi opinión si falta ese informe técnico? Es decir, se ve a cabo el proceso, me olvidé, o no pude, o no quise, o la mar en coche, y hago una sentencia sin ese informe técnico. Me pregunta si esa es nula la sentencia. Personalmente, no he tenido casos, como ustedes saben, me ocupo de los mayores, me ocupo de los menores, pero tengo que reconocerlo. Que el proceso de los menores está un poquito mejor, está mejor estructurado, si estas modificaciones que hicieron, que el de los mayores. Tenemos mucho más lío con los mayores que usted tiene, los de los menores también, los adolescentes, disculpen que son menores, los adolescentes, pero yo creo que sí, que la sentencia es nula, y les digo por qué. Primero, voy al título, se llama, que es una diligencia probatoria necesaria. No dice que es una facultad, una posibilidad, una eventualidad, dice que es necesario. Entonces, si eso es necesario, entiendo que la falta de ese informe está disminuyendo los derechos del adolescente, su participación, la garantía del debido proceso y el derecho de defensa. Así que puedo un día opinar diferente en un expediente si por esa cosa de vida, como en la feria, a uno le vienen estos expedientes y dice, bueno, qué feria maravillosa que uno pasa cuando le viene expediente de otra materia y hace muchos años que no ve, por ejemplo, de civil o problema de laboral, y uno respira profundo cuando viene eso y hay que ponerse a estudiar. Cosa que a veces le hace doler la cabeza. Pero sí, creo que sí, que es una diligencia probatoria necesaria. Si es necesario, es imprescindible, no puede faltar. No puede faltar en el bolsillo de la dama, en el bolsillo del caballero, en la cartera de la dama. Creo que sí. Creo que disminuye las garantías del debido proceso y por eso se le da ese título de diligencia probatoria necesaria. No es algo facultativo. Si no sanciono con eso, entonces es indiferente que lo hagan o no. ¿Cuál sería la consecuencia? Entonces, si usted por un lado me dice que esta diligencia es necesaria, que yo necesariamente tengo que conseguir el testimonio de la partida o la cédula de identidad, y que necesariamente tengo que hacer ese informe. Están en el mismo capitulito. ¿Puedo hacer el proceso yo sin saber exactamente la edad? Porque para eso quiero el testimonio de la partida, sobre todo. Y pienso que no. Y lo mismo pasa con esto. Si no tengo un informe técnico, en mi opinión, sería... Bueno, hablo de atrevido, no es mi materia, pero opino de todos. Opino de todos. ¿Ah?
Bien. No sé si vos que sos de la materia, nosotros analizamos ¿sí? sentencias, por eso no creo que se pueda dictar una medida socioeducativa sin tener ese informe de base. Sí. Dice Mercedes que él anula, pero él es malo, lo que pasa. Pero yo comparto en esto, a pesar de que él es malo, porque está en ese capítulo de diligencias probatorias necesarias. No me pueden decir que algo es necesario y después darme la facultad si lo hago o no lo hago. Eso creo. Avanzando. Bueno, se aplican las medidas cautelares del 221, que obviamente a solicitud fiscal, nada puede ser de oficio, en este código nada es de oficio, toda esa solicitud de parte. Marco. Te escucho. Disculpen, vos decías, Luis, que sos atrevido por no es tu materia, y yo voy a ser más atrevido que vos porque voy a... Un poquito más alto porque a mí estoy sordo. Mi opinión es diferente a la tuya y a la de Álvaro. Yo creo que, aunque no estén las diligencias probatorias necesarias, se puede dictar sentencia igual. ¿Por qué? Porque no creo que sea más perjudicial para el adolescente, máxime ahora que con la LUC se implantó el proceso abreviado para adolescentes. Y a veces, cuando nos llegamos a la audiencia de formalización, tenemos el control de detención, tenemos la formalización del adolescente, y la etapa de las medidas cautelares no existe porque nos anuncia la Fiscalía que llegó a un acuerdo con la defensa en cuanto a que van a llegar a un proceso abreviado cuando se trata de infracciones graves. Entonces, en ese momento, lo que se hace es plantear los hechos de la acusación, que son los mismos de la formalización, plantear las alteratorias y plantear la medida socioeducativa en concreto. Muchas veces esa medida socioeducativa, o la mayoría de las veces, por decirlo, es no privativa de libertad. Entonces, si nosotros le trancamos ahí al adolescente la posibilidad de que llegue a ese acuerdo y se vaya con una sentencia y con una medida socioeducativa no privativa de libertad, porque no tenemos esas diligencias necesarias, me parece que no se puede anular la sentencia, y de hecho creo que la mayoría de los jueces lo hacemos así. Yo lo que hago para subsanar es, en la sentencia definitiva, mando a diligenciar las dos cosas que dijiste vos, o sea, que se haga el informe para un eventual artículo 94 de bajar las medidas socioeducativas, y que se agregue la testimonio de seguridad de identidad o de la partida de nacimiento. Gracias. Bien, valoro, veo tu argumentación. Lo que interpreto es que tú pones mucho el foco en una cuestión de índole práctica, que puede dificultar, te entiendo eso, pero creo que hay un mandato de la ley que es diferente. Me parece, por ejemplo, que tú no deberías llegar, sacarle lo del informe, pero tú puedes llegar a una sentencia sin tener la partida de nacimiento, porque están los dos con la misma calidad, y puedes llegar a una sentencia a un adolescente sin tener el testimonio de la partida o la cédula de identidad. Me parece que no, porque no tendría certeza sobre un elemento necesario que te dice la ley. Y en la misma categoría está lo otro, del informe técnico. Creo que es más allá de esa cuestión práctica, que la reconozco, que puede dificultar, que verán cómo se supera ese problema, pero creo que el legislador, no da ese margen de posibilidad y lo pone de cargo del sistema de obtenerlo. Pero el derecho opinable, eso es lo lindo. Si fuera esto todo 1 más 1 igual a 2, sería muy aburrido la vida. Nos debatimos, interpretamos, y eso es lo que le da salsa y pimienta a esto del derecho. Si no fuera opinable, si no tuviera ese rasgo de intervención del ser humano, y nosotros vamos a terminar como lo de los peajes, sin trabajo en cualquier momento, porque va a agarrar una máquina y van a poner, este es el caso, tal, y la máquina, el sistema te va a decir, no, es culpable, inocente y tanto. Lo que lo hace diferente
es el pasaje por nosotros, que le damos esa cosa de interpretación que creo que no le da la máquina ni nunca le va a poder dar la máquina. Creo, y eso espero. Porque si no, lo vamos a tomar seguro parte. Y eso va a ser un problema. Iriarte y Borsani también. Bien, vamos a Borsani primero, que todavía no lo hemos escuchado, y después seguimos con Elena, que ya la hemos escuchado. Borsani, si estás hablando no te escucho, y si... Hola. ¿Me escuchás, Borsani? No, está mudo. Hola, ¿me escuchan bien? Ahora sí. ¿Ahora? Bueno, en esto de ser inclusivo, ¿verdad? No está el doctor Borsani. Y eso es lo que quiero decir, ¿no? Acá está el doctor. Comparte teléfono conmigo. Soy la doctora Gómez. Buenos días a todos. Hola. En la misma línea de pensamiento del doctor Seijas, entiendo lo que usted dice cuando la partida de nacimiento, pero son cosas diferentes y me parece que justamente lo que usted decía con el tema del razonamiento del peaje, que también estoy de acuerdo. El derecho hay que mirarlo caso a caso. Estoy hablando del requisito del informe. Cuando tengo un proceso abreviado o cuando tengo, por ejemplo, acuerdo de todo, ¿sí? Y no debo olvidarme en lo que es mi razonamiento, el armonizar el sistema, el ordenamiento jurídico, la naturaleza jurídica que tiene una medida, ¿sí? Una medida socioeducativa. El impacto que eso tiene, anular una sentencia, el impacto que eso tiene en toda la esfera social, ¿sí? Por ese requisito. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es algo subsanable, porque yo puedo vigilar la medida, si yo miro para qué es el informe. Recuerden que yo cuando emito la sentencia le pido a INAO que elabore una medida, que aplique la medida teniendo en cuenta esos requisitos que se piden en la formalización, que se pida a un juez de garantía y no al juez, y lo hacen valer después al juez de juicio oral, ¿sí? Totalmente distinto. Y bueno, y me queda la gran interrogante de qué va a pasar con los abreviados. Cuando los procesos es totalmente celérico, vienen y se formaliza y piden el acuerdo. Yo vuelvo a lo mismo. No comparto el tema de anular una sentencia. Sí, por ejemplo, por el tema de la edad. Yo tengo que saber fehacientemente que el sujeto que está delante mío es un adolescente, por ejemplo. Pero nada más, era eso. Disculpa, dice que yo no soy de la materia, ¿no? ¿Cómo vas el tema de obtener el testimonio de la partida? Si no viene y vos vas a ir al abreviado y no tenés el testimonio, ¿cómo haces? Yo generalmente me quedo con la cédula, empieza la audiencia y me quedo con la cédula, con la Bien. fotocopia ¿Y de no la tienes cédula? Porque mirá que hay muchos casos de gente que ni siquiera está inscripta. Agoto los medios, porque yo no puedo estar delante de un proceso infraccional cuando no tengo fehacientemente que es una persona, un adolescente. Prorrogaré la audiencia, pero pienso que son cosas totalmente diferentes. Y vuelvo a lo mismo, el derecho para mí es caso a caso. Valoro mucho, me gustó tu argumentación, yo no anulo esas sentencias por eso, anulo otra, esa no, porque como no estoy en la materia, no he tenido el problema de eso. El problema es Mercedes. Elena, me parece que querías hablar, ¿no? Sí, Luis, comparto lo que dicen Marcos como la compañera recién, porque ¿qué pasa? En los procesos abreviados es imposible que se pueda llegar, o sea, porque el abreviado normalmente es a continuación de la formalización en el proceso, tanto en mayores como en adolescentes. Entonces, ese requisito es imposible cumplirlo, el del informe. Entonces, como dice Marcos, se puede subsanar en la sentencia, pero previo a la sentencia no, porque los plazos, por los plazos no podría cumplirse. Entonces, en los casos en que hay un juicio, bueno, sí, por supuesto, dentro de la prueba que se va a incorporar, primero, o sea, en la audiencia de control de control de acusación, cuando vas a ver cuál es la prueba que se va a admitir o no,
ahí se va a poder subsanar si falta o no falta el requisito previsto en el artículo 76 sobre el informe. Incluso muchas veces las partes vienen con acuerdos probatorios y ahí es cuando muchas veces hay pruebas que se subsana y digo que no se incorpora. Pero en el proceso abreviado, que es donde estamos hablando sobre la posibilidad de cumplir con el requisito, es imposible que se cumpla con ese requisito formal. Yo entiendo tu planteo. Ahora, lo que yo haría si fuera el juez, solo dispondría. Y si luego no tengo el resultado, porque el tiempo del proceso es más rápido, el tiempo del informe, es otra cosa, pero solo dispuse. Lo que yo creo que no se puede transitar nada sin que el juez lo hubiera dispuesto. Que es una cosa diferente. Si después del resultado del informe, obviamente me va a llegar casi seguramente más que el abreviado, porque el abreviado sale ahí, eso es cierto. Pero yo creo que lo tengo que haber dispuesto antes. Por lo menos eso. El profesor Diego hizo una cosa muy particular. Si tengo el tiempo. Justamente se dispone al momento de la formalización. Sí, ahí se dispone. Antes del abreviado, si el momento que te formalizó el abreviado, como lo haces a continuación de la formalización. Eso entiendo que está dispuesto, pero no está agregado. Mi problema extremo es si el juez no lo dispuso. Y entonces incluyó con un elemento probatorio necesario. Se dispone la formalización. Sí, si vos lo disponés, y bueno, sí, te va a llegar antes, y te va a llegar después, salvo que, no sé, sea muy eficiente el organismo, y no creo. Eso es posible. Eso es posible. También tenemos en cuenta que ese abreviado nunca va a llegar al tribunal, porque si hay un acuerdo nadie te lo va a apelar, ¿no? Eso es otro tema de índole práctico. Creo que el problema de las sentencias definitivas nulas no se deben plantear en los abreviados, porque el tribunal no ve ningún abreviado. Porque no van a ir al tribunal. Y bueno, así que ese problema no es del abreviado, el problema es de los procesos ordinarios, obviamente, porque, mira, el único abreviado que yo vi en una apelación, se lo cuento en 2 segundos, fue esto: las personas acuerdan, cuando llega la sentencia definitiva, esto era ya por el mes de diciembre, ¿está? Y la defensa dice, bueno, voy a apelar la sentencia. Entonces el juez le dice, bueno, pero si te acordó, ¿cómo va a apelar la sentencia definitiva? Esto es un acuerdo. ¿Está? Dice, no, apelamos. ¿Sabe por qué apelaba? Porque el acuerdo tenía una parte de prisión efectiva y no quería cumplir esa prisión en las fiestas y en enero. Entonces la apeló, esperó que quedara ejecutoriada ya por febrero o marzo, y ahí se fue preso contento. Pero quería pasar las fiestas libres. Pero una cosa excepcional que vi uno en mi vida. No creo que en el proceso abreviado sea el problema de la sentencia. El tribunal no lo ve. El tribunal es cuando hiciste todo el proceso ordinario y no está el informe. Avanzamos. Bueno, las medidas cautelares se aplica la del 221. Obviamente es una solicitud fiscal, hay que escuchar a la defensa, siempre sistema oral. No sé cómo estoy de tiempo, ¿bien? Tengo 5 minutos nada más. Esto es un problema. Recuerden que hay internación preceptiva para desde el 116 bis hasta la sentencia definitiva, que en las gravísimas, que no están en 116 bis, no es preceptiva, pero no puede ceder de 150 días, y que en las infracciones graves no puede ceder de 60 días. Siguiendo con el proceso. Usted sabe que acá, después de la formalización, se nos abren diferentes caminos. Cada uno de estos caminos me llevaría un día a venir acá. Así que voy a hacer algo muy, muy, muy somero y me autoinvito para venir otro día. Debemos distinguir la posibilidad de ir al abreviado, el ordinario, el simplificado, que en mi opinión personal se aplica para los adolescentes. Sé que algún juez, concretamente conozco uno que dice que no
que no se aplica, pero personalmente considero que sí se aplica el simplificado para los adolescentes. Puede tener también, me pregunto, ¿saben que se derogó la suspensión condicional del proceso? Yo creo que es una derogación no correcta, pero bueno, es el legislador y lo derogó. Y creo que también existe la posibilidad, porque no está excluido, de ir al acuerdo reparatorio, también para los adolescentes. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo? Sí, lo instrumentó, pero creo que sí, no está excluido. En lo que es el proceso, llamémosle ordinario, y solo a título solo como titulares, recuerden que dentro de la acusación hay que hacer una acusación dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la formalización. Obviamente la formalización queda notificada en la audiencia, por las partes notificadas ahí, porque tienen que ser en audiencia, así que es a partir del día siguiente a la audiencia. Hay un traslado a la defensa, también tiene 30 días perentorios e improrrogables para contestar y ofrecer prueba. Esto que le paso a decir merecería una charla grande. Nosotros tenemos en mayores un gran problema con esto, y esto se le va a plantear a ustedes también en los adolescentes. Si cuando la defensa cuando la defensa ofrece prueba, si esa prueba la tiene que haber propuesto previamente la Fiscalía, o puede ir directamente a la audiencia de control de acusación. Mi posición, ¿me entienden? Es decir, hay una posición fuerte, doctrinaria y jurisprudencial que dice que, y que posición que se ha incrementado desde la aprobación de la ley 19.1889, cuando se incorporó el inciso que dice que no podrá admitirse como prueba aquella respecto a la cual la contraparte no haya tenido acceso y la posibilidad de control. Y agrega, a tales efectos, el juez adoptará las medidas pertinentes para garantizar el debido control. Una muy fuerte corriente doctrinaria y jurisprudencial sostiene que la defensa, cuando contesta, no puede ofrecer prueba que no le haya propuesto previamente a la Fiscalía, porque si no, no tiene la posibilidad de controlarla la Fiscalía. Esto es un titular nada más, pero la verdad que reconozco la valía intelectual los que lo sostienen, muy fundados, seguramente mucho más formados que yo, sin duda, pero es algo que personalmente, personalmente no comparto. En mi opinión personal, y eso Elena me preguntaba si era la opinión de los tribunales, acá los tribunales en este tema estamos divididos y claramente, segundo y cuarto, sostenemos que pueden ofrecer prueba sin que haya propuesto previamente a la Fiscalía. Primero y tercero dicen que no. Así que, de a donde vayas, te va a ir de tu suerte. Y vuelvo a hablar a título personal. Le digo, no cuestiono a nadie, reconozco la validez de todas las posiciones, pero yo no creo verdaderamente que haya que hacer un prejuicio ante la Fiscalía. Si el 128 me da la posibilidad de, cuando yo contesto, ofrecer prueba es ofrecer prueba. Lo que yo a la Fiscalía le tengo que pedir antes son las evidencias. En etapa de investigación, sí, si yo quiero una evidencia y se la tengo que pedir a la Fiscalía para ver si esa me la diligencia. Pero, si la Fiscalía dice que no, puedo ir al tribunal. Pero no prueba. No hay un juicio ante la Fiscalía, un prejuicio. Fiscalía cuando acusa dice sus medios, la defensa cuando contesta dice sus medios, voy a la audiencia de control y ahí veo lo que es admisible y lo que no es admisible. Refuerzo esto, que es para tener una charla, un día si quieren venimos solo a hablar de esto, refuerzo esto en la parte final que solicité hoy. No dice que el juez lo rechazará, si no le ofreció previamente, dice que el juez adoptará las medidas pertinentes para garantizar el debido control. Además, qué difícil que es ser defensa en este sistema, ¿no? Porque si yo le tengo que pedir toda la Fiscalía antes, si yo, por ejemplo, contesto y quiero, como me pasó,
quiero un oficio, dice, a la intendencia, porque la persona decía que en ese momento, que era una agresión sexual, ella trabajaba de noche en un lugar público, que no podía estar en la casa cuando supuestamente pasaban los hechos porque trabajaba. Entonces van a la audiencia de control y se opone la fiscal diciendo, no, me lo puedo haber pedido a mí, y si no, que vaya y pida directamente a la intendencia. Digo, bueno, si yo le digo, esto me parece, y mire que con todo el respeto de todo, pero si yo soy el defensor y tengo que ir a pedirle la prueba de la intendencia de si la persona estuvo trabajando, no, seguramente la intendencia ni me lo contesta. Porque una cosa es tener como la fiscalía el aparato estatal para ir y ejecutar, y la policía y todos los medios, y la otra cosa es hacer la defensa, que no me van a dar la prueba si cuando a veces no es ni de mi imputado. Yo no puedo pedir la información, claro que tenga que ser un acceso a la información pública, si es de un tercero ese oficio que quiere esa información. Un día, si quiere, esto lo charlamos, solo es un titular, pero mi posición personal es que la defensa, cuando contesta, el código dice ofrecer prueba. Y si se ofrece prueba, puede ofrecer lo que considere el caso. Después, en audiencia, esa audiencia de control, se depura si es admisible, si no es admisible, si, bueno, sobreabundante, dilatoria, y los ítems que correspondan. Bien, acuérdense que vencidos el plazo de la contestación o contestado, el juez en 48 horas, juez de adolescente en 48 horas, tiene que convocar a una audiencia a las partes y a la víctima. Esta, si compareció a la audiencia de formalización, si no compareció a la audiencia de formalización, no, a la audiencia de control de acusación. Hay que hacerla en el plazo de 10 días. 10 días. Le digo porque a veces he visto alguna que se le ha ido los plazos, y no me refiero a ninguna feria o día sin había, pero se le ha ido el plazo. 10 días. En esa audiencia de control, después, bueno, ahí es donde se pueden plantear cuestiones previas, y es importante el régimen de impugnación, que también daría para 50 años más. Recuerden que lo que se apela sin efecto suspensivo y por lo tanto hay en audiencia son los medios de prueba. No son las preguntas al testigo, por ejemplo, en el juicio oral, si yo le pregunto a un testigo, eso no es un medio de prueba, aunque ahora no me voy a ir de la audiencia de control. Pero si hay una cuestión previa, de la índole que sea, es un incidente producido en audiencia, y estos se rigen por el 278, creo que es el CPP, que es básicamente lo que pasa en el Código General del Proceso, y que eso, la apelación es con efecto diferido, no va en el régimen del 365. Léanlo, porque con eso he visto algunos problemas muy serios y muy serios. La audiencia de juicio debe hacerse en el plazo de 30 días de que se edita el auto de apertura, alegatos iniciales, producción de prueba, alegatos finales, se dicta sentencia de audiencia, salvo que la complicidad del caso, en forma excepcional, por una sola vez, dice la ley, me permitan prorrogarla hasta por 15 días. De esto podemos hacer un desarrollo en cualquier momento. Otros titulares son el proceso abreviado, se excluyen las gravísimas del 72, se pone de cargo, obviamente, hacerle comprender, porque nosotros no estamos olvidando que es un adolescente el que está prestando su consentimiento y que el abreviado se basa en el consentimiento de la persona que reconoce, dice, los hechos, así que es re importante eso. El proceso simplificado. También, si partimos de la base que se acepta, es un proceso muy de simplificado, tiene nombre, ¿no? Sobre si la persona no presta su consentimiento a los hechos, de simplificado tiene solo el nombre. Primero, solo puede pedir la fiscalía. El juez tiene que ver a la defensa en audiencia, si lo acepta o no lo acepta. Entiendo que la modalidad de si no supera los 3 años de penitenciaría, que es preceptivo, no se aplicaría o no es transferible al tema de los adolescentes. No es posible equiparar tener penitenciaría con ningún tipo de pena. Les repito, son titulares
me gustaría un poquito desarrollar, pero sí, no tengo ni más tiempo. Creo que también puede ir al acuerdo reparatorio. Esto del simplificado les plantea el problema cuando hago la depuración, y ya con esto me voy. ¿Cuándo hago la depuración de la prueba? Si la hago cuando, en la audiencia final donde diligencios aprueban, o si la hago en el momento en que yo convoco audiencia. Personalmente, hemos sostenido también una sentencia del tribunal, es el momento que yo convoco. Yo no puedo llevar, por ejemplo, decir, bueno, la defensa me pidió, el fiscal me pidió, lleven los medios de prueba, todo lo que quieran, y después tener a la gente ahí afuera y empezar ahí a depurar, si vos no pasás, si pasás contra la gente esperando, me parece. Pero tal vez para un tratamiento quizás más intenso que esto, otras posibilidades. Bien, antes que me echen, les repito lo del comienzo, es un gusto, primero, ver gente que no veo todos los días, o escucharlas, y bueno, saber que andan bien, y bueno, que estén interesados en estas cosas del derecho, y siempre es muy importante. Hay fe y confianza cuando la gente participa en cosas como esto. Así que bueno, nos vemos en cualquier momento. ¿Ah? Gracias por la invitación. No, antes de irte, Luisito, siempre es un placer escucharte, realmente, por tus conocimientos y por tu calidez humana. Bueno, muchas gracias. Eso le debe decir a todos, pero no importa. No, a todos no. Bueno, le damos paso a otro querido amigo rápidamente para continuar con la charla. Marquitos, adelante. Bueno, yo un poco me voy a... buenos días para todos. Los que ya estuvieron en la charla de la mesa de civiles, más o menos lo mismo que voy a decir. Un poco lo que me pidió mi amiga María Elena es sobre lo que ustedes ahora van a tener si se aprueba este artículo de la ley de rendición de cuentas, que son los jueces de familia los que van a tener que subrogar a los jueces de adolescentes. El único artículo que tiene la ley de rendición de cuentas es la modificación del artículo 104 de la LOT, y bueno, y adolescentes y familia especializada lo va a subrogar familia. O sea que de rendición de cuentas y de presupuesto no tiene nada, no nos van a subir los salarios, etcétera. O sea que solo lo único que modifica es esto, que ahora los jueces de familia hubo como una rencilla, porque en realidad tenían los civiles por el 104, hoy día lo tienen. Después se pensó en los jueces penales, que para mí eran los más indicados, porque son los que conocen más el proceso, y bueno, y al final después se resolvió por los jueces de familia. Yo les voy a contar un poco prácticamente cómo hay que hacer en el tema del juicio oral, ¿no? Ustedes van a recibir el auto de apertura a juicio oral, que es el que va a elaborar el juez de garantías luego de la audiencia de control de acusación. Ahí van a tener las partes, el texto de los hechos que van a estar en los actos de proposición, demanda y contestación, los medios de prueba admitidos, las convenciones probatorias, la medida cautelar que soporta el adolescente y la remisión al juez de juicio oral. En cuanto a la víctima no se puede presentar en el juicio oral por primera vez, como que llegó y bueno, voy a empezar a participar. Tiene que hacerlo desde la instancia oportuna, que es al comienzo. Ahí les recomiendo la sentencia número 272/2018 del Tribunal Cuarto, que está en la base de jurisprudencia nacional. Que ahí fue en el caso que tuve yo en San Luis, que se presentó después en segunda instancia la víctima, y fue en sentencia de Luis que lo sacó para afuera. A la víctima. Bueno, ¿cómo se comienza? Bueno, primero está el adolescente, está la fiscalía, está la defensa, está el responsable del adolescente y está el INISA también. Se le pregunta el nombre de todas las cuestiones, y la primera providencia que van a dictar, de conformidad con el artículo 170.4 del CPP, es declararse abierto el debate. Y esa misma norma implica que le expliquemos al adolescente, si bien ya lo hicimos en la audiencia de formalización, todos los derechos que tiene del asistente espiritual, de no estar
de poder consultar siempre al abogado, de poder estar, de que es inocente, que la fiscalía es la que tiene que demostrar que es culpable, que está en estado de inocencia, que en caso de ser absuelta, si los medios de comunicación lo publicaron en la primera etapa de que fulano de tal cometió tal infracción y mató a fulano de tal, si sale absuelto seguramente en la página 3, en un lugar cortito, va a decir fulano salió absuelto, no va a tener la misma categoría una cosa que la otra. O sea que se le explican todos los derechos que están bastante bien enunciados. Después debemos dar paso a los alegatos de apertura. Los alegatos de apertura es, bueno, comienza la fiscalía diciendo qué hechos va a probar en el juicio, o sea, va a ser el relato fáctico, y bueno, y va a decir por qué fulano de tal es culpable y por qué pide esa medida socioeducativa, privativa o no privativa de libertad. Después, si la víctima compareció, se le invita en segundo lugar a la víctima que haga lo propio, que generalmente lo que hace es compartir lo que dijo la fiscalía. Y por último, corresponde que haga sus alegatos la defensa, que seguramente va a controvertir lo que dijo la fiscalía. Ustedes saben que están los acuerdos probatorios que se pueden hacer en la audiencia de control de acusación. Sobre lo que estaba diciendo Luis de la audiencia de control de acusación y las modificaciones que a la LUC le hizo la LUC al artículo 268.2 y 268.4, en el tomo 2 del libro Estudios sobre el nuevo proceso penal que sacó la AMU, les recomiendo el trabajo del doctor Alberto Reyes y el trabajo de la doctora Adriana Zampayo, que hablan bastante claro sobre cuáles son la forma de interpretar esos artículos. Y después, yo desconocía la posición del Tribunal Cuarto. El Tribunal Segundo, hay una sentencia que ahora no la tengo, pero después si quieren la podemos buscar, se dio en el curso de Derecho Penal, las modificaciones de la LUC en el proceso penal, que es lo que dice Luis, si se tiene que saber toda la prueba o no, que hay dos posiciones, tenemos el Tribunal Primero y Tercero por un lado, y el Tribunal Segundo y Cuarto por el otro. Yo comparto la posición del Tribunal Primero y Tercero, que creo que al juicio oral se debe llegar teniendo todas las armas y sabiendo que no haya ninguna sorpresa en el juicio oral para las partes, más allá de lo que declaren los testigos en su marco. Después de que se hacen los alegatos de apertura, que es un poco la presentación de las partes y un poco lo que va a ocurrir durante todo el proceso oral, comienza el tema de la producción de pruebas. Obviamente que quien presenta la prueba en primera instancia es quien acusa, o sea que es la fiscalía. ¿Qué pasa acá? Yo me acuerdo en mi primer juicio oral, que fue ese famoso de San Luis, yo como que venía con la cabeza de antes, pero entonces me parecía, bueno, primero tenemos que diligenciar tal prueba, después tenemos que diligenciar tal otra, y no es así. La fiscalía y la defensa tienen su teoría del caso. Entonces, por ejemplo, estoy mirando la pantalla, por eso voy a decir nombres que veo en la pantalla. Por ejemplo, quiero que declare pura book primero. Después quiero que se presente, por ejemplo, la carpeta por una pericia o alguna carpeta por el encargado del caso, el oficial del caso. Después quiero que declare María Elena, Iriarte o Menninger, cualquiera de las dos, quiero que declaren una de ellas. Entonces como que la fiscalía va variando, no es que van a declarar todos los testigos juntos, uno atrás del otro, no, eso depende de la teoría del caso, y también las partes pueden decir, bueno, fulano de tal, yo que sé, Mariel Merlo, que es testigo ahora, después la voy a precisar de nuevo, así que no quiero que se vaya del juzgado. Los testigos no pueden estar juntos, tienen que estar separados, eso la oficina actuaria se tiene que encargar de que estén separados y se va llamando de a uno. O sea que en primera instancia lo presenta la fiscalía, después la víctima, que generalmente no tiene mucha cosa para presentar, porque en general trabajan
en conjunto con la Fiscalía, y después presenta la producción de prueba la defensa. La tarea nuestra es bastante acotada, que es, se ciñe nada más que a preguntarles el nombre, a advertirles lo que dice el artículo 180 sobre el falso testimonio, pero después las preguntas de filiación, etcétera, todo eso lo hace la parte que propone al testigo, nombre, estado civil, domicilio, etcétera, etcétera, no lo hacemos los jueces. En cuanto al testimonio en sí, lo preguntan las partes. Nosotros podemos preguntar preguntas aclaratorias o ampliatorias después de que preguntaron tanto la Fiscalía como la defensa de la víctima, como la defensa del imputado, del adolescente, en este caso infractor imputado. Pero no podemos, como antes, o como hacen los jueces civiles, preguntar nosotros a nuestras anchas y que después lo hagan las partes. No, acá nosotros la verdad que tenemos bastante acotado, y sí se nos ocurren 1000 preguntas que podríamos hacer, que la hubiéramos hecho, más los jueces que trabajamos como jueces de instrucción con el código de 1980, pero no está permitido, solo preguntas aclaratorias o ampliatorias. Si hay algún incidente sobre la prueba, por ejemplo, se presenta una carpeta técnica y la defensa dice, no, esa carpeta técnica no es la que se presentó en la audiencia de control de acusación, o algún problema en sí, y uno como juez la acepta porque escucha las dos partes, ahí se regula por el artículo 365, que es un artículo que ustedes no lo ven, porque ¿qué quiere decir? Se pueden plantear los recursos de reposición y apelación. Generalmente se plantea el recurso de apelación nada más, y se sustancia en audiencia, o sea que la parte ya enuncia sus agravios en audiencia, se le da traslado a las otras partes, contestan los agravios de la parte recurrente, y luego el juez ordena la formación de pieza y en 48 horas se tiene que elevar al tribunal. O sea que toda la apelación, en los casos del artículo 365, que se los recomiendo que lo lean, es oral y se puede dar en caso de producción de prueba, les digo, porque les puede tocar a ustedes en un juicio oral, que seguramente van a ser los juicios que le van a tocar cuando a los jueces de adolescentes no puedan pasarse entre ellos, porque es capaz que intervinieron los dos en la etapa como jueces de garantía, porque uno subrogó a otro, o etcétera, o porque hubo una recusación, o se inhibió uno de los jueces. Eso es lo que puede pasar. En la producción de prueba tenemos dos cuestiones. Se nos pueden presentar la prueba nueva, que es una de las innovaciones del código de la LUC. La prueba nueva está regulada en el artículo 39 de la LUC, y lo que hizo fue incorporar al CPP el artículo 271 bis. O sea, no refiere a hechos nuevos, no es el 118 ni el 121 del CGP. No, refiere a medios de prueba que pudieron presentarse con los actos de proposición, pero que no se tenía conocimiento de ellos, y se descubrieron después. O sea, empieza el dies a quo, por decir de alguna forma, empieza con la acusación y la contestación de la acusación, y puede llevar hasta que se declara cerrado el debate. Hasta ahí se puede presentar prueba nueva. O sea que refiere a hechos, no a hechos, sino a medios de prueba que no se tenía conocimiento en ese entonces. Eso es una de las cuestiones que puede ocurrir durante el juicio oral. Y lo otro es, que es el TER, el 271 TER, que es la prueba sobre prueba. Sobre la prueba nueva, les recomiendo leer un trabajo de Marcelo Malvar, y también Adriana Zampayo escribió en el mismo estudio sobre el Código Tomo 2. Y sobre la prueba sobre prueba, les recomiendo leer un artículo que en ese mismo libro también escribió Germán Olivera, que está bastante claro, y Adriana Zampayo también habla sobre prueba sobre prueba. La prueba sobre prueba lo que pretende es sobre todo, combatir la autenticidad o la veracidad de la prueba presentada por la otra parte.
tienen que leer el artículo y ver que refiere nada más que a cuestiones de hecho y que se tienen que saber en ese momento, porque si no se debió recurrir más atrás, que fue en la audiencia de control de acusación. Y después de que se produce la prueba de todas las partes, que puede llevar una sesión o varias sesiones más, vamos a los alegatos de clausura. En los alegatos de clausura, la Fiscalía va a decir por qué creen que hay que responsabilizar al adolescente por los hechos, y seguramente la defensa va a decir por qué hay que absolver al adolescente por los hechos. Tenemos el tema también de los testigos intimidados. Ese es un incidente que se puede plantear en una audiencia, y en el artículo 163 del CPP regula a los testigos intimidados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando hay un testigo intimidado? Controlar que se dan los supuestos del artículo. El CPP es muy restrictivo respecto a las normas que habían antes, que era un decreto del año 2000, de la época de Valle, me parece, y algo decía la ley de procedimiento policial. Ahora no, ahora hay que como que valorar el tema del derecho a la vida, por si está amenazado, etcétera, etcétera, con el derecho al debido proceso, a la garantía del juicio, porque si no, digo, en general ningún testigo quiere declarar, ni que le vean la cara, estar ahí frente al juez, frente al imputado, frente a los abogados, pero en general, para que sea un testigo intimidado tiene que ser algo muy grave. Lo que se hace es que se van los imputados, se queda la defensa, las defensas y la fiscalía, se le hace la pregunta por parte de la fiscalía por qué considera que es testigo intimidado, la defensa le hace también preguntas, y bueno, y después el juez resuelve. Si resuelve que es testigo intimidado, bueno, pasa a una sala adyacente, que puede ser, por ejemplo, con las cámaras Gesell móviles que se pueden hacer, o en el mismo juzgado, en el costado, si hay lugar. Yo, por ejemplo, en Atlántida tenía lugar, y si el juez resuelve que no es testigo intimidado, el testigo se queda ahí sentado, entran de nuevo los imputados y seguimos el juicio como si tal cosa. Esa es otra de las cosas que se le pueden dar en la audiencia. Después tenemos los alegatos, como dije, los alegatos de clausura, y después la ley dice que se le da al adolescente imputado, o al mayor imputado, la posibilidad que diga unas palabras en su defensa. Hay veces que más vale que ni las digan y que se callen la boca, o que consulten con el abogado, que pida al abogado, a ver, si quiere hablar, dice, porque uno le tiene que preguntar al imputado, ¿quiere hablar? Siempre es aconsejable que los abogados le digan antes de hablar, yo pido suspensión y vos decime qué vas a decir, porque hay veces que, yo que sé, han habido hasta una especie de confesión en esas cuestiones que se dan luego de cerrado el debate. Cuando se cierra el debate se declara cerrado el debate, y bueno, y la sentencia se puede dictar inmediatamente, o también se puede dictar con unos días, de 15 días, si es compleja, alguno de esos homicidios complejos, etc. Acuérdense que en la sentencia de adolescentes no se condena, se responsabiliza, no se aplica una pena, sino que se aplica una medida socioeducativa. La LUC modificó el artículo 73 del CNA, que antes no se computaban las agravantes, ahora sí se computan, sean genéricas o sean específicas de la infracción que se comete, o sea, puede ser un hurto especialmente agravado, se computa la nocturnidad, se computan todas las agravantes, la reincidencia también. Para ciertas infracciones, el artículo 222 establece la preceptividad de la, ¿cómo que se dice?, de la anotación la anotación del antecedente. Antes se acuerda que era una especie de pena accesoria que pedía la Fiscalía, en el sentido de que
a veces pedía que quedara el antecedente anotado para los adolescentes y a veces no. Ahora sí es preceptivo para determinadas infracciones. Después otra cosa que les puede pasar es que hay veces que el juez de garantía le dio la medida cautelar de privación de libertad, de internación, hasta la sentencia definitiva. ¿Qué pasa si apelan la sentencia definitiva? En ese caso, la apelación es con efecto suspensivo. Entonces, ahí también caería el tema de como es hasta la sentencia definitiva, a veces ejecutoriada, dicen ante los jueces de garantía, podía pasar que yo que sé, un chico que se lo responsabiliza por una infracción gravísima, homicidio muy especialmente agravado, como no queda con la sentencia de primera instancia, ejecutoriada de la sentencia, quedara en libertad. Generalmente lo que hace la Fiscalía ahí es solicitar la ampliación de la medida cautelar hasta que quede efectivamente ejecutoriada. Esto es en el caso en que se mantuvo hasta la sentencia definitiva de primera instancia. Si es ejecutoriada, hasta que no se pronuncie el tribunal o la corte eventualmente, no va a ser necesario. O sea que esa es una cuestión que se le puede plantear. Hay veces que en el medio, mientras se está dando el juicio oral, se plantea que se está por agotar la medida cautelar y la Fiscalía pide la prórroga de la medida cautelar. Ahí hay dos posiciones. Hay quienes sostienen que tiene que ser el juez de garantía el que resuelva. Yo creo que no, que lo puede resolver el juez de juicio oral directamente, si prorroga o no. No es un ingreso al fondo se controlan que estén los presupuestos para la imposición de medidas cautelares nada más, pero no creo que se ingrese tanto en el fondo como para contaminarse, máximo cuando estamos por empezar el juicio oral o ya se comenzó. Y después hay otras modificaciones que son bastante largas y por cuestiones de tiempo no se las puedo comentar, pero les voy a recomendar un trabajo que en un libro, una obra colectiva que sacó la Universidad de Montevideo sobre las modificaciones de la LUC, que ahí hay varias personas, muy queridas, muchas y conocidas, que hablan sobre las modificaciones de la LUC en todas las cuestiones de los procesos y cuestiones de fondo, y sobre normas sobre adolescentes privados de libertad, escribió mi querida colega de familia especializado del 12º turno, la doctora Aida Vera Barreto, en ese libro, y tuve ocasión de leer el artículo, y también lo pueden, explica todas las cuestiones todas las cuestiones relativas a cuestiones de fondo que son interesantes para que ustedes tengan en cuenta en el momento si les tienen la suerte de tocarle el juicio oral de adolescentes. Después se puede aplicar el régimen de libertad a prueba en la sentencia. Eso generalmente ocurre en los procesos abreviados. Es medio difícil porque ya el código establece medidas no privativas de libertad, entonces generalmente se apela a la libertad asistida, a la libertad vigilada, o a otras las medidas no privativas de libertad que el propio CNA propone. La libertad a prueba generalmente se aplica más bien en los procesos abreviados de mayores, no de adolescentes. Después hay una modificación del régimen de semilibertad que está autorizado para algunas infracciones y a otras no. En esa AIDA habla mucho del régimen de libertad, y también la modificación que tuvo el 116 bis respecto a los mayores de 15 años y menores de 18, que es un régimen muy duro. Ustedes saben que el proceso de adolescentes es más duro que el proceso de mayores, porque, por ejemplo, para las infracciones gravísimas antes era preceptiva la privación de libertad para algunas infracciones gravísimas, y ahora la LUC
las dispuso para todas las infracciones gravísimas, la privación de libertad preceptiva, o sea que no es la libertad lo que exige para, por ejemplo, hay un homicidio muy especialmente agravado, si bien generalmente se le da una medida cautelar de privación de libertad en el proceso de mayores, pero no es obligatorio. En cambio, es obligatorio que lo pida la Fiscalía, pero no es obligatorio que el juez la imponga. Pero en cambio, en el proceso de adolescentes, lamentablemente, es mucho más duro el legislador en el sentido de que para las infracciones gravísimas dispone la internación en el INISA. El control de las medidas privativas de libertad y no privativas de libertad, así como las medidas cautelares, privativas de libertad o no privativas de libertad, son a cargo del INISA, no a cargo del INAU. Y bueno, y viendo la hora, por acá se me acabó lo que tenía pensado decirles. Si tienen alguna duda, 2 o 3 minutos con mucho gusto, pero era un poco lo práctico de cómo les va, cómo hay que hacer para el tema de llevar adelante el juicio oral. Mi teléfono, cualquier cosa, 099-597-611, estoy a las órdenes. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lamento los que me escucharon de nuevo porque ya lo había dicho en la mesa de civil, pero estoy a las órdenes para cualquier duda que tengan, como sé que ustedes también están para las dudas que tenemos nosotros, ahora yo que estoy en otra materia. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcos, por tu clara y sólida exposición. Gracias, Marquitos. Bueno, y gracias a los participantes. Ya estamos preparando la próxima jornada para el mes de septiembre, así que a la brevedad se las vamos a comunicar por los canales acostumbrados. Bueno, buen día y que tengan una linda jornada.